hablamos, recuerda que hablamos acerca de Gedeón, de cómo Dios lo llama a Gedeón para sacar el pueblo de Israel del oprobio. Recuerda que el pueblo de Israel estaba en oprobio. ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en oprobio? Ay, nadie estuvo aquí el domingo. O el domingo pasó por ustedes. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en oprobio? Dice que el pueblo de Israel, hermano, estaba en oprobio porque habían hecho lo malo delante del Señor. Amén. Míralo aquí, lo vimos en Jueces. Esto fue algo que ya compartimos. En Jueces capítulo 6, versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué dice? Y el Señor los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Compartimos acerca de esto, acerca de que los madianitas entraban, recuerde, por favor, refresca su memoria, haga un intento. Los madianitas, recuerde que entraban al pueblo de Israel y ¿qué hacían? Robaban, saqueaban. Exacto, dice que los israelitas tenían que esconder. De hecho, cuando Dios viene y llama a Gedeón, dice que Gedeón estaba sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué razón? Porque los madianitas venían y robaban. Ahora bien, todo lo que los israelitas trabajaban o cosechaban. Ahora bien, ¿por qué los madianitas robaban? ¿Por qué los madianitas entraban? Recuerden que compartimos eso también. Y era porque el pueblo estaba vulnerable. ¿Por qué? Porque no había, ¿qué es lo que no había? No había cerco, no había nada. No había un cerco. No había un cerco que protegiera al pueblo. Recuerden que vimos esto también en Nehemías. Vimos esto en Nehemías, de cuando le vienen y le dan la noticia a Nehemías de que el pueblo de Israel estaba en oprobio. Dice porque las murallas y las puertas estaban destruidas. Y dice que sucedía lo mismo. El enemigo entraba, el enemigo saqueaba y se iba. Amén. Entonces, yo compartí algo bien importante y era en Génesis. Quiero que busquemos Génesis, capítulo 2, versículo 15. Búsqueme Génesis, capítulo 2, versículo 15. Y para eso puse esto aquí hoy. Búsqueme Génesis, capítulo 2, versículo 15. Hubo 2 mandatos que Dios le dio a Adán, al primer Adán. Y dice el versículo, dice, entonces el Señor Dios, dice, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Número 1, dice la palabra, cultivar. Diga conmigo, cultivar. 1, cultivar. Y 2, ya se suponía que usted debería estar en tu Biblia. Y 2, cuidar. Cuidar. Entonces, según ese versículo, llegamos a la conclusión de que de nada vale que nosotros cultivemos si no cuidamos. El Señor, cuando mandó al primer Adán, le dijo, yo te voy a poner en el huerto, tú lo vas a cultivar, pero también necesitas ¿qué? Cuidar. Adán es prototipo de hombre, Adán es prototipo de cabeza de hogar, de cabeza de familia. Entonces, los cabezas de familia que estamos aquí, de nada vale que nosotros cultivemos si no cuidamos. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque, hermano, el enemigo va a venir a robar. ¿Cuál es el trabajo del enemigo? ¿Qué es lo que ¿de qué el enemigo se encarga? Dice que él vino a ¿qué? Matar, hurtar y a destruir. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a matar? ¿Qué es lo que va a venir a hurtar? ¿Qué es lo que va a venir a destruir? Él va a venir a matar, hurtar y destruir todo lo que usted cultive o todo lo que usted construya. Cultivar también significa construir, cultivar también significa edificar. Y una de las cosas, hermano, por la cual el pueblo de Israel estaba en oprobio, según Nehemías, era porque las murallas estaban en el piso. Entonces, cuando Nehemías se entera, se da cuenta de las condiciones en que estaba. ¿Por qué razón?
Porque puede que el pueblo, escuche bien, estuviera cultivando, pero de nada valía. Cuando vamos a la historia de Gedeón, nos damos cuenta que Gedeón había cultivado trigo. Gedeón había sembrado trigo, pero había un problema y era que no estaban cuidando. Era que no había un cuidado, no había un cerco, no había una protección alrededor de eso y por eso el enemigo venía y tomaba lo que él quería. Nos quedamos en este versículo, en Jueces capítulo 6, versículo 15, cuando el ángel, recuerde que el ángel del Señor vino y llamó a Gedeón. Una de las cosas que compartimos y dijimos también es que un ángel no necesariamente tiene que ser un ser con dos alas y de luz y una aureola. Dijimos que Manuel leyó un versículo que decía que no nos olvidemos de ser hospitalarios porque muchos, sin saberlo, dice la palabra, hospedaron ángeles. O sea, cuando la Biblia dice que sin saberlo, quiere decir que un ángel puede tomar el prototipo de qué? De una persona. Un ángel puede tomar el prototipo tuyo. O sea, que en este momento, tal vez, puede que tú tengas un ángel al lado, puede que tengas un ángel atrás. Y aunque tú lo ves así, con dos pies, con dos manos, puede que sea un ángel. Entonces, leemos aquí, dice, y él respondió, cuando el ángel llama a Gedeón, dice que Gedeón responde, porque el ángel le dice, tú eres el que yo voy a utilizar para sacar a mi pueblo del oprobio. Recuerda también que le dije que Dios, quien va a usar para sacar a su familia del oprobio, es a ti. A Dios, quien va a usar para sacar a tu esposo del oprobio, es a ti, no es a nadie más. Ahora bien, cuando digo oprobio, ¿a qué me refiero? A los seres, a tu familia, a los cuales no tienen a Cristo. Ellos están en oprobio. ¿Por qué razón? Porque no tienen al Señor. Porque el Señor no los ha rescatado, porque el Señor no los ha levantado. Y a lo mejor tú estás esperando que venga un ángel del cielo, literalmente como tú crees que son los ángeles, que son con dos alas, y le hable a tu familiar, y eso no va a suceder. Quien le va a hablar a tu familiar y a quien Dios va a usar, o sea, el Gedeón, escuche bien, de tu familia, eres tú. Así que dile al que tiene al lado, tú eres el Gedeón de tu familia. Entonces, dice la palabra de Dios, y Gedeón respondió, Señor, ¿cómo libraré yo a Israel? Y esa es la primera pregunta, hermano, que nosotros nos hacemos. ¿Cómo? A lo mejor tú te estás haciendo esa pregunta. ¿Cómo yo voy a llegar a la vida de mis parientes? ¿Cómo yo voy a llegar a la vida de mi familia? ¿Cómo yo voy a llegar a la vida de mi esposa? ¿Cómo yo voy a llegar a la vida de mi esposo? ¿Cómo lo voy a hablar? Mira lo que le responde el ángel. Le dice Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Dice, he aquí mi familia, escuche bien, es la más pobre en Manasés. Escucha, dice, y yo, el menor de la casa de mi padre. O sea, Gedeón, en otras palabras, comenzó a poner pretexto. Claro, Gedeón no tenía ninguna posición económica, era el menor de su familia, o sea, era el que no tenía voz ni voto. Creo que hace varios domingos compartimos que un versículo y predicamos acerca de él que decía que de lo vil y menospreciado ¿qué? Escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. O sea, no necesitamos tener una clase social alta, no necesitamos tener dinero, no necesitamos venir de una familia poderosa, para que Dios nos use. Eso no califica en el reino de Dios. Dios no anda buscando, escuche bien, Dios no anda buscando a alguien con posesión. Dios no anda buscando a alguien que venga de una familia poderosa. Dios anda buscando a alguien que le adore en espíritu y en verdad, alguien que de todo corazón desee servirle. Por eso que cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, Samuel se imaginó que cuando el primer hermano de David se le presentó al frente, él dijo, bueno, yo creo que este va a ser el rey. ¿Por qué? Porque tal vez el hermano dice que tenía un prototipo alto, fuerte, bien parecido. Sin embargo, el Señor tiene que corregirlo y decirle, mira Samuel, yo, Jehová, no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que ve delante de él. Sin embargo, yo miro ¿qué? El corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca? Dios busca un corazón que esté dispuesto a adorarle. Dios busca un corazón que esté dispuesto a servirle. Dios no está buscando una persona inteligente. Dios no está buscando una persona con un título universitario. Dios no está buscando una persona con un negocio que produzca millones de dólares al año. Dios está buscando una persona con un corazón dispuesto
a servirle. Entonces, dile al que tiene al lado, ¿tú estás dispuesto a servir a Dios de todo corazón? Entonces, en el versículo 16 dice, pero el Señor le dijo, escuche bien, porque esto es lo que pasa cuando Dios llama a nuestra vida. Dice, ciertamente le dice el Señor, yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. El 17 dice, y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que eres tú el que hablas conmigo. O sea, ahí nos damos cuenta que el prototipo del mensajero, o sea, del ángel que fue a llevarle el mensaje a Gedeón, era alguien normal, era un hombre. Entonces, por eso Gedeón no estaba convencido de que si verdaderamente venía de Dios o no venía de Dios. Ahí vemos como el Gedeón le dice, mira, dame la señal de que verdaderamente tú vienes de parte de Dios. Entonces, sigo leyendo. El 18 dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Escuche, dice, y Gedeón entró y preparó un cabrito y pan sin levadura de un efa de harina, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se los llevó él debajo de la encina y se los presentó. El 20 dice, y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo, y así lo hizo. Vamos a seguir leyendo. Dice, entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara que estaba en su mano y tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de su vista. El 22 dice, y al ver Gedeón, aquí fue cuando Gedeón se dio cuenta. Mira lo que dice, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, aquí es cuando él se da cuenta que es el ángel del Señor. Entonces, según el contexto, nos damos cuenta que esto no era un ser sobrenatural, aparentemente. No aparentaba ser un ser sobrenatural, aparentaba ser un ser normal. Entonces, por eso, hermano, mire, escuche bien, mucho cuidado cuando viene alguien y nos habla y nos dice, y eso que te dice toca tu corazón. Porque no sé si se ha dado cuenta que muchas veces a nosotros nos ha pasado mucho que uno de nuestros hijos nos dice algo y como que eso estremece en nuestro corazón. Muchas veces es Dios quien nos está mandando un mensaje. Muchas veces es Dios quien nos está hablando. Y muchas veces pretendemos que Dios nos hable audiblemente, con una voz así toda gruesa, o que se nos presente un ser de luz delante, y de esa manera entonces nosotros vamos a obedecer. Una vez escuché una ilustración, dice, de un hombre que se cayó de un barco en el medio del mar. Y dice que este hombre oraba y decía, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Dice que de repente viene una lancha y le dice, vamos, súbete. Y el hombre dice, no. Yo sé que Dios me va a salvar. Y se va. Vamos, súbete. No, yo sé que Dios me va a salvar. Vamos, súbete. Yo sé que Dios... No, y se va a la lancha. Dice que a las horas viene otra lancha. Vamos. No, yo sé que Dios va a venir y Dios me va a salvar. Vamos, no, yo sé que Dios... Dice que sucedió así. Vino una tercera lancha, lo mismo. Y dice que el hombre se ahogó. Cuando el hombre llega al cielo, dice que le pregunta a Dios, bueno, Dios, confié en ti, que me ibas a salvar y me dejaste ahogar. El Señor le dice, te envié 3 lanchas y en ninguna de las 3 te montaste. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que él estaba esperando? Él estaba esperando literalmente a Dios, que viniera en persona a Dios a salvarlo. Hermano, eso no va a suceder. Dios usa lo que Él quiere para darnos una palabra. Dios usa lo que Él quiere para hablarnos a nuestra vida. Y fue lo que pasó con Gedeón. Tal vez Dios usó a un hombre para traer una palabra a Gedeón. Gedeón no estaba convencido si era verdaderamente de parte de Dios. Y Gedeón por eso pregunta. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y el versículo 24 dice que Gedeón edificó allí un altar. ¿Qué dijimos que era un altar? ¿Qué dijimos nosotros que era un altar?
Esto fue algo que en el servicio pasado también vimos. Recuerden que un altar dijimos que era donde la ofrenda se ponía, que un altar era donde se sacrificaba una ofrenda, ¿no? Dice que Gedeón en aquel lugar levantó un altar al Señor y lo llamó el Señor es paz. Dice, el cual permanece en Ofra de los abiezeritas hasta hoy. Entonces, escuche bien, Gedeón edificó un altar a Dios. No por esto quiere decir que ya todo estaba bien y que todo era suficiente. Muchos al leer este pasaje pensamos de que, bueno, Gedeón edificó un altar a Dios y todo estaba resuelto. O sea, ya el ángel había hablado a Gedeón, Gedeón había edificado un altar, entonces ya todo estaba resuelto. Vamos a seguir leyendo esta palabra para que nos demos cuenta. Recuerde que, ¿cuál era el tema de este mensaje? ¿Cuál era el tema? Destruyendo altares paganos. Ahora le voy a enseñar a usted, le voy a dar ejemplos de qué es un altar pagano. Y Gedeón edificó un altar al Señor, pero había algo más que Gedeón necesitaba hacer. Nosotros estamos aquí hoy, estamos sacrificando una ofrenda a Dios, ¿sí o no? O sea, estamos sacrificando una ofrenda encima del altar. Pero esto no quiere decir que porque nosotros estemos haciendo esto hoy, quiere decir que ya no hay más nada que nosotros podemos hacer, que ya no hay más nada que debemos hacer. Y ese es muchas veces el problema, ese es muchas veces por el cual el enemigo viene a nuestra vida y pasa como el pueblo de Israel que entra, destruye y sale. Porque nosotros creemos que solamente todo es venir a este lugar, adorar y volver a mi casa y seguir haciendo y viviendo como mismo yo vivía. Y en esto no consiste esto. Hay algo más. Entonces, Gedeón le construye un altar al Señor. Pero había algo más que Gedeón tenía que hacer. Dice la palabra que Gedeón tenía la gente, tenía la fuerza. Gedeón tenía a Dios a su lado. Pero sin embargo, había algo más que esa misma noche Dios lo inquietó y le dijo que tenía que hacer. Gedeón tenía la aprobación de Dios. Escuche bien. Gedeón tenía la fortaleza. Gedeón tenía la gente. Pero había algo más que él tenía que hacer. Mira. Dice que esa misma noche el Señor le dijo, mira, toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. ¿Y qué le dice? Derriba el altar de Baal. ¿Quién es Baal? ¿Quién es Baal? Baal era un dios pagano. Entonces, el padre de Gedeón tenía un altar levantado a un dios pagano. Y aunque Gedeón le había construido un altar, escuche bien, a Dios, en ese mismo día, en la misma noche, Dios le dice, mira, hay algo más que debes hacer y debes destruir, debes derribar. Diga conmigo, derribar. Derribar el altar de Baal. Ahora bien, el altar de Baal, ¿de quién dice que era? ¿De quién pertenecía? Seguimos leyendo, dice, de Baal, ¿qué pertenece a quién? A tu padre. O sea, el altar no era de Gedeón, era del padre de Gedeón. Ahora pregunto yo, ¿por qué razón Dios manda a Gedeón a destruir el altar que a él no le pertenece? Y es aquí muchas veces, hermano, donde nosotros actuamos como gente pasiva. Y nosotros no podemos actuar como gente pasiva. Nosotros tenemos que actuar, escuche bien, con estas cosas como gente tangente. Sí, se me entiende. Lo que es, bueno, tangente no, yo creo que es tajante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos permitir, hermano, que estas cosas vengan a nuestra vida, vengan a nuestra casa. Entonces, ¿por qué Dios manda a derribar un altar de Baal que no era de Gedeón? Escuche esto, dice, no importa que el altar de Baal no sea tuyo. Si está en tu territorio, necesitas derribarlo. Y aquí el problema era que el altar de Baal estaba en el territorio que Dios quería liberar. El altar de Baal estaba en el territorio que Dios quería poseer. Dijimos en el servicio pasado también que un altar marcaba territorio.
¿No se acuerda que dijimos que Abraham iba caminando, iba pasando, iba construyendo altares donde quiera que él llegaba? Porque él iba marcando territorio. Así mismo como un altar a Dios marca un territorio a Dios, así mismo un altar a un Dios pagano marca un territorio a un Dios pagano. No sé si me está entendiendo. Y a lo mejor tú no entiendes ahora porque tú dices, bueno, pero yo no he levantado ningún altar a ningún Baal ni a ningún Dios. Yo no tengo ningún ídolo, yo no tengo nada. Pero vamos a llegar ahí. Para que usted se dé cuenta, ¿qué puede ser un altar pagano? ¿Qué puede ser a lo que yo le estoy abriendo puertas, que está entrando, está haciendo un altar y se está yendo? Que está entrando, está tratando de destruir mi familia y se está yendo. Amén. Entonces, Dios le dice, mira, primero que nada, antes de coger una espada, antes de mover nada, tú primero necesitas derribar el altar de Baal que tiene tu padre. Y nos damos cuenta, hermano, que lo primero que Gedeón hace es esto. Esto es lo primero que Gedeón hace. Ahora, ¿por qué razón? Porque, hermano, nuestra lucha, la Biblia dice que es espiritual. De nada hubiera valido que Gedeón se hubiera levantado con espada, con lanza, con jabalina, a atacar si había un altar a Baal. No había nada que Dios podía hacer con eso. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos con esto. Por ejemplo, cuando Dios da la orden de que destruyan el pueblo de Jericó, dice que algunos soldados de Israel, la orden que Dios dio fue que mataran en Jericó a todo el mundo y que no tomaran riqueza de ahí. Dice la palabra que algunos soldados del ejército de Israel tomaron posesiones, tomaron oro, tomaron plata, dice que la guardaron. Entonces, en este mismo momento, cuando ellos están desobedeciendo a Dios, escuche bien, que ellos están desobedeciendo una orden que Dios está dando, están tomando de ese oro y de esa plata y la están llevando al pueblo. A partir de ese momento se comienza a construir un altar. ¿A quién? A Baal, un altar pagano. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo una orden que Dios estaba dando. Mira, y dice la palabra, quienes hicieron esto fue Acán y su familia. Dice la palabra que el ejército de Israel venía ganando todas las batallas. Cuando tomaron del anatema, lo guardaron, incumpliendo la palabra que Dios había dado. Dice que cuando fueron a enfrentarse con el próximo ejército que era Ai, que no le llegaban ni a los talones al ejército de Israel, ¿sabe qué es lo que sucedió? Los hicieron correr. A los israelitas, los de Ai, los hicieron correr. Perdieron la batalla. ¿Por qué razón? Porque tenían un altar construido. Entonces, cuando hay un altar, escuche bien, pagano, hermano, en nuestra vida, cuando hay un altar pagano en nuestra familia, es como que nosotros estamos entregándole, escuche bien, toda la potestad al enemigo y quitándole toda la potestad a Dios. Por lo cual, si el enemigo tiene toda la potestad, no hay nada que nosotros podemos hacer. No hay nada que Dios pueda hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que necesitamos cerrar la puerta. Dios mete la mano por nosotros cuando nosotros estamos haciendo, ¿qué cosa? Lo correcto. Una de las cosas también que te compartí el domingo pasado eran las promesas de Dios. Cuando Dios le prometió a Josué, le dijo, mira, si tú lees el libro de la ley y meditas en ella de día y de noche y haces que no sea parte de ti, dice, entonces yo estaré contigo. Amén. Pero esto tiene que estar en nosotros y tenemos que estar nosotros cumpliéndolo. Y entonces Dios se compromete que está con nosotros. Entonces, Dios le dice, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre. No importa a quién pertenezca el altar, hay que derribarlo. No importa si pertenece a tu tía que vive contigo, no importa si pertenece a tu abuela que vive contigo, no importa. Necesitas destruir el altar a Baal. ¿Para qué? Para que no se siga colando en tu familia el enemigo y destruyendo. Dice, y corta la Aserá que está junto a él. Aserá era otra diosa.
El 26 dice, edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. O sea, ¿qué es lo que estaba pidiendo Dios? Que Gedeón derribara el altar de Baal, derribara el altar de Acera y que en el lugar construyera un altar al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El 27 dice, Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como el Señor le había dicho. Y sucedió, escuche bien esto, porque hermano, el enemigo atemoriza. El enemigo atemoriza. Escuche bien. Dice que como temía, mira aquí lo que dice. Voy a marcar, dice que como temía mucho ¿a quién? Le tenía miedo a su papá. Porque imagínese usted un joven, que tu papá tenga todo su altar, todas sus cosas y que tú vengas y destruyas todo eso. ¿Cómo se va a poner papá cuando se levanta y vea eso? Tremenda candela. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo me relacionaba en un ambiente de esto, de brujería. No era porque yo quería, sino porque los que estaban, mi familia, ¿no? Hacía todo esto. Yo me acuerdo que ellos no me permitían ni chiflar dentro de la casa. Se enojaban conmigo cuando yo chiflaba. Que decían que, ¿cómo? Que se iba el igual, el ídolo ese. Y se enojaban. Y yo era un niño, de la edad tal vez de Brian o más pequeño, y yo inocentemente chiflaba, y ellos se enojaban conmigo por eso, me regañaban. Entonces, me acuerdo también cuando me sentaba en un sillón y me paraba y el sillón se quedaba dándose, no. Y tú veías que todo el mundo se levantaba y se tiraba para arriba. Me acuerdo que cuando también tenía una sombrilla y abríamos una sombrilla dentro de la casa, no, cierra eso. Entonces, imagínese usted un joven, tal vez de unos 20 años, derribar un altar, quemar, romper, y con todo eso que rompes, con toda esa leña, hacerle un altar a Dios. Imagínate cómo se iba a poner papá. Cómo se iba a poner tal vez mamá. Pero Gedeón sabía que eso era lo que él necesitaba hacer para que el pueblo fuera liberado. Entonces dice que como tenía miedo a su padre y a los hombres de la ciudad, ¿por qué? Porque todo el mundo creía en esto. Porque todo el mundo tenía altares. Dice que lo hizo de noche. El 28 dice, cuando los hombres de la ciudad se levantaron temprano, en la mañana, he aquí el altar de Baal, escuche, dice, había sido ¿cómo? Derribado. Y había sido cortada la Acera que estaba junto a él. Y el segundo novillo había sido ofrecido en el altar que se había edificado. La cosa se había puesto caliente. Amén. Escuche, un altar pagano, hermano, no afecta solamente a la persona que es dueña de él. Escuche, sino afecta toda la casa. Toda la casa. Un altar pagano levantado afecta no solamente al dueño del altar, porque a lo mejor usted dice, no, pero eso no es mío. No importa, te va a afectar. Te va a afectar. Por eso no puedes seguir permitiendo que eso siga pasando. Y yo sé que ahora cuando yo empiezo a decir que puede ser un altar pagano, yo sé que a lo mejor usted va a decir, wow, pero sí. Porque un altar pagano no es solamente un altar a un Dios. Hay muchas maneras que puede haber un altar pagano, pero ahí vamos a llegar. Escuche, dice, no puede existir un altar a un Dios extraño en un territorio el cual quiere ser conquistado para Dios. ¿Tú quieres que tu familia sea conquistada para Dios? Pregunto.
Dice, Dios no trabaja donde existe un altar a un Dios extraño. Un altar a un Dios ajeno, escuche, marca un territorio que no le pertenece a Dios. Un altar levantado a un Dios ajeno marca un territorio que no le pertenece a Dios. Ahora bien, quiero que veamos el significado de Baal. Ahorita pregunté qué era Baal y muchos se quedaron callados. Miren lo que dice Baal. La palabra Baal, dice, proviene de las lenguas semíticas y significa, escuche, amo, dueño y señor. O sea, que si tú tienes, escucha bien, tú tienes un altar levantado de Baal en tu casa, significa que ese es el amo y el dueño ¿de qué? De tu casa. Que es el amo y el dueño de tu familia. Dice, en el contexto bíblico no se refiere a una sola deidad. Es aquí donde viene el meollo del asunto, que esto no es una sola deidad. Dice, sino a una familia de dioses paganos o títulos locales adornados por los cananeos y fenicios, considerados los principales rivales, escuche bien, ¿de quién? Del Dios de Israel. Entonces, Baal significa amo o significa dueño, pero también significa diferentes deidades. Ahora bien, notemos que aquí Baal no era solo el altar que había levantado no era solo de Baal. Dice que a su lado había ¿qué también? Dice que había una Aserá. Era otra diosa. ¿Qué significa? Dice, traducido en la RBA como muros. Escuche bien esto, quiero que escuche bien esto. Dice, otros opinan que se refería a una estructura de madera. Quiero que se graben la palabra muros. Muros, ¿ok? Algunos estudiosos opinan que este era un palo o poste sagrado que se levantaba cerca de los altares de Baal. Dice, puesto que solo había una diosa con el nombre de Aserá, su forma plural probablemente se refería a varios palos. O sea, que era yo diría como un árbol, como una mata que se levantaba al lado del altar de Baal. O pudiera ser como unos palos. Pero bueno, uno de los significados es muros. Y eso quiero que se lo grabe, quiero que tenga eso presente. Muros. Dice, aparentemente la mitología de Canaán colocó a Será como consorte de Baal, o sea, que iban juntos. Dice, quien desplazó el supremo Dios, o sea, nuestro Dios. Por lo tanto, sus objetos sagrados, palos, dice, se encontraban junto a los altares de Baal, y ella se adoraba junto con él. Escuchen. Un árbol sagrado o tronco de madera que se representaba será una antigua diosa cananea, escuche, de la fertilidad y el amor sexual. Erigir estos postes junto a altares era una práctica de idolatría pagana severamente considerada por Dios en las escrituras. O sea, esto puede ser, como le dije, un cerco, un muro, escuche bien, que te encierra, escuche, en estas cosas que después no te puedes desprender. Por ejemplo, mira qué fácil. Cuando permitimos, escuche bien, cuando permitimos, y yo sé que esto a usted le ha pasado, cuando permitimos que se hagan cosas que no están bien en nuestra familia y le damos entrada, toleramos que hagan cosas a gentes que no hacen lo correcto y después no hay manera, escuche bien, que nosotros podamos deshacer de eso o que le podamos decir, basta ya. No sé si te ha pasado que tú dejas a alguien que haga algo una vez porque tú crees que nomás lo va a hacer esa vez y después lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Y como tú tienes una relación con esa persona y tú sabes que si tú le dices algo se va a enojar, ya no puedes decirle nada. No sé si te ha sucedido. Esto es el muro que yo me estoy refiriendo.
se crea una muralla, se crea un muro, hermano, que ya tú no puedes entrarle. Se crea una coraza que tú no le puedes entrar. ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú le entras, tu amistad, tu parentesco está en riesgo. Aunque lo que tú vas a hacer esté bien. Esto pasa, por ejemplo, hoy en día mucho con la gente que uno le presta dinero. Cuando uno le presta dinero a una persona, uno le da un plazo, no le paga, y cuando uno le va a pedir el dinero, se molesta. Se ponen bravos. Entonces, muchas veces tú no quieres decirle nada porque tú sabes que si tú le dices, se va a molestar y puedes que pierdas la amistad. Te ganas un enemigo. Entonces, esto es como una coraza que se crea, es como un muro que se crea, que tú no puedes hacer nada a no ser que tú estés dispuesto pues a arriesgar la amistad que tú tienes. O a no ser que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el único que puede derribar esos muros. Recuerden que los muros es como muros de madera, es una estructura de madera. La estructura de madera se quema ¿con qué? Con fuego. O sea que el fuego del Espíritu de Dios lo puede destruir, derribar. Pero no todo el mundo está dispuesto a invocar el fuego del Espíritu de Dios. Entonces es aquí donde se hace una estructura, la cual es muy difícil de derribar. Esta estructura, el único que la puede derribar es el Espíritu Santo. Y es usada para consumir un altar para Dios. Escuche esto, por favor, presta atención. Esto está importante. Dice, ahora pues, mira lo que dice este versículo. ¿Cuántos saben quién es Jezabel? ¿Cuántos saben quién es Jezabel? ¿No has escuchado de Jezabel? Si no has escuchado de Jezabel, los que no han escuchado, búsquenla. Léenla. Mira lo que dice este versículo. Dice, ahora pues, dice, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte de Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de ¿quién? De Acera. ¿Que comen con quién? Entonces, Baal y Acera, ¿con quién comen? ¿Con quién se sientan? ¿Con quién se relacionan? Con Jezabel. ¿Usted sabe quién es Jezabel? Jezabel es una potestad, hermano, terrible. Una potestad que destruye familias, una potestad que destruye matrimonios, una potestad que destruye mujeres, una potestad que destruye hombres. Eso es Jezabel. ¿Nunca han escuchado a alguien decir, yo creo que esa mujer tiene un espíritu jezabélico? ¿Por qué? Porque tiene el poder de destruir, porque todo lo que va destruyendo, todo lo que por donde va caminando va destruyendo. Bueno, y Jezabel, escucha bien, tuvo el poder de meter a un profeta de Dios que hacía descender fuego del cielo en una cueva. ¿A quién? A Elías. Elías, después de haber hecho que Dios, después de haberlo respaldado, que descendiera fuego del cielo, ¿sabe qué? Jezabel le dijo, mira, ese profetica Elías, dígale que mañana la cabeza de él la tengo yo en mi mano. ¿Sabes qué hizo Elías? Después de haber, escucha bien, hecho que descendiera fuego del cielo y haber matado más de 400 profetas de Baal, se metió dentro de una cueva y le decía a Dios, yo me quiero morir aquí. Y lo único que hizo Jezabel fue decir, verán que mañana la cabeza del profeta Elías está en mi mano. Eso fue lo único que hizo. Al punto de que se metió Elías en una cueva y le dijo a Dios, yo quiero que tú me mates. Yo no quiero salir de aquí. Así como cuando se pone usted así en depresión, que usted no quiere salir de la cama, así mismo se puso Elías. Porque esta mujer simplemente le mandó un recado. Entonces imagínense el poder que tiene esta mujer de manipular. Y la cuestión aquí es que Baal y Acera comen a la mesa con Jezabel. O sea que son parientes, digo yo, que son yuntas, que son amigos, que son un equipo.
Escuche esto, una puerta abierta trae al enemigo. Una vez que el enemigo está adentro, edifica un altar, porque el enemigo no pierde tiempo. Y es aquí, escuche bien, donde toma potestad absoluta y comienza a hacer y deshacer debido a la potestad que nosotros mismos le dimos. Nosotros somos quien le damos potestad al enemigo, no es más nadie. Ahora bien, miren qué fácil. ¿Qué podría ser un altar pagano? Dile la que tiene al lado, abróchate los cinturones. Vamos a leer desobediencia de los hijos de Elí. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen a los hijos de Elí? ¿Cuántos saben quién es Elí? En la Biblia, de la Biblia, por supuesto. ¿Cuántos conocen quién era Elí? Recuerdan que Elí era un sacerdote del Señor. ¿Recuerdan? Creo que una vez prediqué acerca de eso también. Acerca de Elí y de sus hijos. La Biblia dice que los hijos de Elí profanaban el altar de Dios. Dice que los hijos de Elí se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del templo. Dice que se comían lo sacrificado a Dios. Hacían un desastre. Ellos eran sacerdotes. ¿Ok? Entonces, ¿qué podría ser un altar pagano? Mira lo que Dios le dice a Elí, porque Elí tenía un problema, y es el mismo problema que muchas veces nosotros tenemos, y es que no queremos reconocer los errores de nuestros hijos y lo que nuestros hijos hacen mal. ¿Por qué razón? Porque son nuestros hijos. Y esto era lo que le pasó a Elí, que Elí nunca le puso un stop a sus hijos. Y él escuchaba lo que se murmuraba, escuchaba lo que decían, y él no hacía nada para cambiar eso. Y en una ocasión Dios le dice, mira lo que Dios le dice. Esto le dice Dios a Elí, al padre de estos muchachos, le dice, ¿por qué pisoteas mi sacrificio? Le dice Dios a él. Le dice, y mi ofrenda que he ordenado en mi morada. Y honras a tus hijos más que a mí. O sea, que este hombre honraba más a sus hijos que al propio Dios. ¿Por qué? Porque él apoyaba todo lo malo que sus hijos hacían. ¿Y por qué digo apoyaban? Porque, hermano, cuando tú estás mirando que algo no está haciendo bien y usted se calla, usted está apoyando. Hay un versículo por ahí que dice, ay, Dios mío, alúmbrame mi mente. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo es? ¿Les he contado? Búsquenmelo, Manuel, porque no me creen. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea que este hombre, escuche bien, este sacerdote veía que sus hijos estaban haciendo lo malo y él, ¿qué dice? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, porque tú te retengas, porque tú veas que alguien está haciendo algo mal ahí, tú te calles, no quiere decir que tú estás impune. Te es contado a ti como... O sea, si tú sabes que lo correcto es ir y decirle, hey, no. Y tú no lo estás haciendo porque no es tu problema, porque tú no te tienes que meter ahí, porque tú no tienes que hacer nada. Ese es el mismo pensamiento que tenía él. Y esos son mis hijos. Estoy convencido que decían. Entonces, mira qué fácil. Esto puede ser un altar pagano que tú estás edificando en tu vida. Hay un dicho por ahí que dice que el que calla, otorga. Eso es diabólico. Si tú te callas, te haces cómplice. ¿Qué fue lo que pasó con Elí? Que comenzó a callarse, que no le convenía. Entonces hay muchas cosas, escuche bien, hermano, escuche bien. Hay muchas cosas que nosotros vamos a ver y Dios no está permitiendo que veamos eso para que nosotros le pongamos un stop y un pare. Ahora bien, si nosotros dejamos que eso siga aconteciendo porque no queremos meternos en camisa de 11 varas, déjeme decirle que estamos siendo cómplices. Y estamos dejando que un altar pagano sea construido en nosotros. Ahora bien, aunque Elí no era el que había cometido el pecado, escuche bien. Aunque Elí no había jugado con las cosas de Dios, esto fue un altar pagano
que Él permitió que se levantara y no hizo nada para derribarlo. Esto fue un altar pagano que sus hijos comenzaron a abrir puertas y el enemigo a entrar. Dice, imagino que Elí le pasaba la mano a sus hijos y justificaba todo lo malo que hacían. ¿Cuántos han, yo sé que aquí no, pero cuántos han visto madres que justifican todo lo malo que hacen sus hijos? Yo las he visto. Yo las he visto. No vamos a poner la parte de un niño, porque un niño es un niño, de un adulto. Yo he visto madres que sus hijos roban y dicen, ay, es que él estaba luchando, imagínense. ¿Usted no lo ha visto? O un hijo que, o sea, anécdota que he escuchado yo en Cuba, ¿no? Cuando matan a otro, ay, es que lo hizo en defensa propia. Exacto. O se roba una gallina y la madre se la cocina. Ahora, el problema aquí es cuando, por ejemplo, la madre conoce a Dios y cuando la madre conoce lo bueno. Porque bueno, imagínense, si el hijo no conoce lo bueno y la madre tampoco, pues, ¿a dónde vamos a parar? Decían por ahí. Pero si nosotros como padre conocemos lo que está mal, ay, hermano, escucha bien, ay de nosotros si nosotros apoyamos eso. Porque en ese momento estamos honrando más a nuestros hijos que a Dios. Y no te estoy hablando de que tú tienes que caerle a leña a tu hijo, que tú tienes que... No, tú tienes que poner límites. Y por ejemplo, si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente y tú sabes que tú dejaste el cigarro, ¿cómo puede ser posible que tú permitas que tu hijo fume en tu casa cuando tú lo dejaste sabiendo que eso estaba mal? Un ejemplo. O si tú eres un cristiano que tú un día Dios tocó tu vida y tú dejaste el alcohol, ¿cómo tú vas a permitir que venga un don nadie a tu casa a querer emborracharse? Si tú lo dejaste porque tú sabías que no está correcto. Entonces, ¿cómo tú vas a dejar y volver a abrir esa puerta para que venga a tu casa, para que venga a tu vida, un altar pagano, y entonces el enemigo tenga la potestad de meterse? Entonces, cuando nosotros permitimos esas cosas, honramos más a Dios. ¿A quién honramos más? ¿A quién honramos más? Honramos más a quien nosotros dejamos que hagan eso. Y eso era lo que pasaba con Elí. Él se callaba. Él decía, bueno, vamos a ver hasta dónde esto llega. ¿Por qué? Porque no me conviene. No, hermano, aunque no convenga es mejor hablar, es mejor soltarlo, es mejor poner las cartas en la mesa. Y es algo que yo he aprendido. Y me busco problemas por eso, pero siempre lo hago. Porque no puedo, hermano, no me puedo permitir apoyar lo que está mal, porque lo que está mal está mal. ¿Por qué razón? Porque mi misma salvación, mi misma familia, yo mismo me pongo en peligro cuando nosotros permitimos cosas que nosotros sabemos que no son correctas. Entonces, escuche, no podemos apoyar o callarnos cuando algo que sabemos que no está bien. Dejar correr algo, escuche bien, que sabemos que no es correcto, puede llevarnos a tener una puerta abierta. No, pero es que yo no sé que lo estoy haciendo, pero tú sabes y tú lo puedes detener. No, pero es que no soy yo, es que estoy mirando. No, pero, hermano, escuche bien, yo conozco gente cristiano que vienen otras parejas del mundo y le cuentan que están traicionando a su esposo y nada hacen. Nada hacen. Le guardan el secreto. Recuerdo una vez, alguien llegó a mi casa. Esto lo hizo mi esposa. Creo que ella hizo este cuento una vez. Alguien, una de las amistades que nosotros teníamos, no era cristiano. En aquel entonces, no sé si ahora se habrá convertido. Él tenía un matrimonio de una mujer. Y en un momento se aparece en nuestro hogar con otra mujer. Aún casado. Él la lleva a mi casa porque él tenía la costumbre que cuando él venía del trabajo, él pasaba por mi casa, nosotros hacíamos un café, nos sentábamos y
y después se montaba en su carro y se iba. Hermano, y esta persona de buenas a primeras aparece en mi casa con otra mujer que no era su esposa. Y nos las presenta y todo como si fuera algo normal. Nosotros siendo cristianos. Al momento que él la trajo, la presentó, nosotros no le dimos nada. Y ya, y él hicimos café, normal, y él se fue. Al siguiente día, cuando él regresó solo, mi esposa le dijo, mire, nunca más me vuelvas a entrar a mi casa una mujer que no sea tu esposa. Nunca más. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos. Nosotros no apoyamos la traición. Entonces, nunca más la vuelvas a traer aquí. ¿Y sabes lo que él hacía? Ya después, cuando él llevaba en el carro con ella, nosotros hacíamos café, ella no subía a la casa, ella se quedaba en el carro. Hasta que ya después, pues, se enteró su esposa y pues sucedió todo lo que sucedió porque es así. Pero hermano, nosotros no podemos apoyar porque no somos nosotros. Cuando nosotros decidimos apoyar esa clase de cosas, estamos abriendo puertas y puede que hoy sea él y mañana seas tú. Y yo conozco, hermano, he conocido muchos matrimonios que se traicionan los unos a los otros y lo sabe Pedro, Pablo, Juan, Antonio. Y todos hablan entre ellos y no, pero es que yo no me puedo meter en eso, ese no es mi problema. Tú no puedes aplaudir eso, ¿o sí? ¿Tú lo aplaudes? ¿Tú lo aplaudirías? Tú no puedes hacerlo. Porque hoy no eres tú, mañana puedes ser tú. ¿Y te gustaría a ti que te hicieran eso? Entonces, cuando nosotros hacemos eso, son puertas que nosotros abrimos. Son puertas que nosotros abrimos para que venga Baal, para que venga Será, para que venga Jezabel a nuestra vida. Comienza a construir un altar y a la vez que tenga potestad, todo lo que tú estás queriendo construir, vienen, lo destruyen, se lo llevan y se van. Vuelves a construir, vienen, destruyen, se lo llevan y se van. Entonces, por eso, cultivar, construir, cuidar, cercar. Cerca. ¿Cómo tú cercas? No permitiendo nada de esto. No abriendo puertas. Escuche, Dios no podrá tener potestad plena en tu vida, escuche bien, si no comienzas a derribar altares paganos. Entonces, todo eso que tú permites hacer, que tú sabes muy bien que no se puede hacer, necesitas derribarlo. Eso es un altar pagano. Todo eso, lo mínimo, que a lo mejor tú dices, eso no tiene nada que ver, tiene que ver, es un altar pagano. Es una puerta abierta. No, pero no soy yo quien lo hago, es mi vecino, que él viene y lo hace aquí en mi casa, ¿qué tiene que ver? No, destrúyelo. Destruye ese altar porque eso es una puerta que tiene el enemigo y está entrando y está robando. Entonces, Dios no podrá tener potestad. ¿Qué fue lo que dijo Dios a Gedeón? Lo primero que tienes que hacer es destruir los altares. Destruye el altar de Baal, destruye el altar de Acera. Entonces, después vamos a empezar a conquistar. Después vamos a empezar a guerrear. Nuestra guerra primeramente es en nuestro hogar. Nuestra guerra primeramente es de rodillas. Miren lo que dice 2 de Reyes 23:4. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcias, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, escuche bien, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos, ¿para quién? Para Baal. ¿Y para quién? Para Acera. Dice, y para todo el ejército de los cielos. ¿Qué le hicieron? Y los quemó fuera de Jerusalén. Entonces, hermano, entonces hay que quemarlo. En el campo de Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 8 dice, e hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá
y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba. Y derribó, ¿qué derribó? Los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que mandaba Dios? Primero, destruye ¿qué? Altares. Otro versículo. Ya con estos versículos voy a leer esto, dos más y ya terminé. Pero te quiero dar a entender como Dios primero mandaba a derribar altares. Dios mandaba primero, derriba el altar, derriba el altar, derriba el altar. Dios no mandaba, no, váyanse y peleen, no, derriba el altar primero. Mira, derribó además el rey, ¿qué derribó? Los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo del cedrón. El otro versículo dice, igualmente el altar que está en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo ¿qué? Polvo. Y puso fuego, ¿en dónde? En la imagen de acera. Termino con estos versículos. Dice, escuche esto. Y aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 24 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, la hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. ¿Qué hizo ante los ojos del Señor? Lo recto. Dice, conforme a todo lo que su padre David había hecho. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué dice el versículo 4? Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó ¿quién? La Acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Confió en el Señor, Dios de Israel, y después de él, escuche, no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes que él. Entonces, escuche, derriba todo aquello que le da potestad al enemigo sobre tu vida y tu familia. ¿Qué es eso que tú sabes que le da potestad al enemigo sobre tu vida y sobre tu familia? No, es que es una mentirita nada más. Abre puertas. Es una mentira buena, blanca. Abre puertas. Es una mentira piadosa. Abre puertas. Acuérdate de esto siempre, que cada vez que tú haces algo que tú sabes bien que está